Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a dar inicio a la charla que nos han asignado, que es Enfoque actual manejo de la neutropenia febril en la era de la multiresistencia. Yo creo que este tema es muy importante porque la medicina va cambiando, ¿no? Y vamos teniendo nuevos tipos de huéspedes, y nuestros hospitales generales también comienzan a atender más pacientes oncológicos, no solamente neoplásicas, sino los grandes hospitales generales del Ministerio de Salud o las clínicas privadas comienzan a tener pacientes con cáncer, con trasplante, con drogas inmunosupresoras, y esta condición la vamos a ver cada vez más en nuestra práctica. Entonces tenemos que recordar, repasar, revisar este tema. No tengo ningún conflicto de interés. Y básicamente 3 puntos, un tema introductorio, neutropenia febril como tal y las lecciones aprendidas para llevar a casa. El sistema inmune tiene 3 grandes actividades: la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio, y nos defiende respectivamente de las infecciones, del cáncer y de las enfermedades autoinmunes y alérgicas. Cuando esto funciona bien, aceptablemente o muy bien, es un paciente inmunocompetente, y cuando una o más de estas actividades no funcionan bien, llamamos inmunocomprometido, inmunodeprimido, inmunosuprimido. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estas actividades, nosotros vamos a hablar más de la actividad antiinfecciosa. Entonces tenemos 2 tipos de huéspedes. Por eso es que siempre cuando uno tiene un problema, fiebre, diarrea, compromiso pulmonar, uno siempre tiene que preguntar, esa fiebre, esa diarrea, ese compromiso pulmonar, ¿en qué tipo de huésped se presenta? ¿En un paciente inmunocompetente o inmunocomprometido? Pues no es lo mismo, ¿no? Y neutropénicos es una condición que ustedes van a ver que hay que actuar rápido. Entonces, principales huéspedes inmunocomprometidos, vean toda la lista, ¿no? Extremos de la vida, pacientes oncohematológicos, sólidos, pacientes trasplantados, hematopoyéticos, órganos solos, quimioterapia, radioterapia, cirugía, etcétera, etcétera. Tenemos un paquete inmenso de qué tipo de huésped inmunocomprometido es. Hablando de actividad antiinfecciosa, necesitamos recordar el sistema inmune. Y de ahí, en forma práctica, recordemos que hay 3 componentes del sistema inmune: el componente fagocitario, el componente humoral y el componente celular. ¿De acuerdo? Sabemos que el componente celular, a través del linfocito T4, es el que comanda las defensas. Pero lo vamos a dividir de esta manera, ¿para qué? Para saber precisamente y en forma más exacta qué agentes infecciosos podrían estar involucrados en el determinado huésped que estamos enfrentando, ¿no es cierto? Fíjense que el componente fagocitario está representado por los fagocitos, principalmente los neutrófilos, y los neutrófilos nos defienden contra bacterias extracelulares no capsuladas y hongos levaduriformes y filamentosos. Levaduriformes, cándida, filamentosos, aspergillus. Entonces, si yo tengo un paciente con falla fagocitaria y tiene fiebre o tiene algún foco clínico, estos son los agentes infecciosos que con mayor frecuencia van a estar relacionados en ese cuadro infeccioso. Entonces nos permite actuar con mayor precisión. Si tienes falla humoral, que está el linfocito B, inmunoglobulinas, nos controla microorganismos encapsulados. Si tiene inmunidad celular, controla los intracelulares. Entonces uno de lo que tiene que saber es qué entidades clínicas son las que trabajan a este nivel, y uno puede ir deduciendo cuál va a ser su actitud. Un día nos toca hablar de neutropenia. Si fuera una charla de infecciones inmunocomprometidas, hubiéramos desarrollado las 3, pero vamos a desarrollar la fagocitaria. Para el Congreso le hacemos la otra. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias? Componente fagocitario, deficiencia neutropenia. Deficiencia humoral, agama, hipogama, globulinemia. El esplenectomizado. Cuando le sacan vaso, le sacan el 90% del linfocito B. Deficiencia celular, linfopenia T4. Pacientes con SIDA, VIH-Sida, pacientes con linfoma maligno, pacientes con corticoterapia crónica. Entonces, el tipo de agente infeccioso responsable de infección inmunocomprometidos dependerá del tipo de inmunocompromiso, del tratamiento impartido que recibe ese paciente por su enfermedad de fondo y del aspecto epidemiológico.
O sea, yo puedo ser neutropénico, puedo estar en el hospital, pero acabo de llegar de Piura, ¿no es cierto? Y puedo, o de la selva, y puedo haber estado incubando malaria, que nos ha sucedido cuántas veces, o estado incubando dengue. Entonces, el estudio epidemiológico es bien importante, ¿de acuerdo? Y eso que vendría a ser aspectos no inmunes, ¿no? Aspectos no inmunes. Entonces, tenemos que evaluar siempre aspectos inmunes y aspectos no inmunes. Los pacientes con trasplantes son los que, el mejor ejemplo para entender esto. Los primeros 30 días después del trasplante, neutropenia. Más de 30 días a 100 días, falla humoral y celular a predominio celular. Y más de 100 días, falla humoral y celular, pero predominio celular. Predominio humoral. Por eso es que en los primeros 30 días, ¿qué cosa tengo? Falla fagocitaria, tengo bacterias extracelulares no capsuladas y hongos levaduriformes y filamentosos. Después, ¿qué tengo en la segunda fase? ¿Qué tengo? Intracelulares, los virus principalmente. Y después, ¿qué tengo en la tercera fase? Encapsulados. Entonces, qué importante es saber qué tipo de huésped yo estoy enfrentando. Ok, vamos a hablar sobre neutropenia. Los neutrófilos son nuestra primera línea de defensa. Cuando ocurre algo, son los neutrófilos que salen adelante. Nos defienden contra bacterias extracelulares no capsuladas, estafilococo, enterobacterales, no fermentadores, etc. Y hongos levaduriformes tipo cándida y filamentosos tipo aspergillus, mucorales y fusarium. El defecto, ya lo dijimos, es neutropenia. Y esta neutropenia puede ser cuantitativa o cualitativa. Podemos tener un paciente con leucemia aguda, con más de 100.000 leucocitos, entonces, y 10% de neutrófilos, entonces tiene bastantes, pero la calidad. Lo que vamos a hablar ahora es cuantitativas, ¿no? Las cuantitativas. ¿Qué significa? Cuando tenemos menos de 1.500 neutrófilos por milímetro cúbico. ¿Qué población de mayor riesgo? Los pacientes con leucemia, quimioterapia, radioterapia, anemia plástica y pacientes trasplantados sobre los primeros 30 días de trasplante. Ustedes, en la interacción con los hematólogos, con los oncólogos, con los trasplantólogos, les van a hablar de neutropenia grado 0, grado 1, grado 2, eso es por toxicidad. Para infectología, para riesgos de infección, nos interesa estas tres: la neutropenia significativa, la neutropenia severa o grave, la neutropenia muy severa o profunda. ¿De acuerdo? Neutropenia significativa, menos de 1.000 neutrófilos. O sea, se rompió la defensa y los bichos entran. Neutropenia severa o grave, 500 o menos. Y neutropenia muy severa, profunda, 100 o menos. Ahí nomás están deduciendo que a medida que los neutrófilos disminuyen, la infección se está haciendo más profunda, ¿no es cierto? Más invasiva. Y vamos a ir comentando eso. Las neutropenias pueden ser cortas o de bajo riesgo y prolongadas o de alto riesgo según la duración que ustedes ven. Entonces, un paciente que tiene neutropenia menos de una semana con la justa sabrá un episodio febril y probablemente bacteriano. En cambio, los que tienen más de 7 días o más, que dura 2 a 4 semanas, van a tener mayor variedad de gérmenes, incluso gérmenes resistentes. Entonces, neutropenia de bajo riesgo o de alto riesgo. Este es un score que se usa mucho, aunque otros ya casi no lo usan, que es más solamente para establecer el manejo de alto riesgo, bajo riesgo, incluso ambulatorio. Entonces, cuando hablamos de neutropenia, hablamos de riesgo de infección, ¿de acuerdo? Riesgo de infección. Ahora, otro concepto, fiebre de neutropenia, 38.3 en una sola toma, o 2 controles de 38 en una hora, pero en la práctica, si yo tengo un paciente neutropénico y hace fiebre 38, ya la maquinaria se pone a trabajar. ¿Ya? Se pone a trabajar. El riesgo de desarrollar fiebre durante un curso de quimioterapia varía entre 40 y 70%. 50% que tenga posibilidad de hacer fiebre y 50% que no. Fíjense, neutropenia severa con fiebre, origen infeccioso 60% más de las veces. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con neutropenia febril, eso es infección hasta que se demuestre lo contrario. Neutropenia profunda con fiebre, 20% más de las veces, ese paciente tiene el bicho en la sangre hasta que se demuestre lo contrario.
Tienen que actuar rápido. Entonces, neutropenia febril es igual a infección. ¿Con qué otro nombre se le conoce a neutropenia febril? Sepsis neutropénica. Entonces voy a manejarlo como una sepsis. ¿No es cierto? Mi lactato, mis set de hemocultivos, mi antimicrobiano dentro de la primera hora, la hora de oro, mi fluidoterapia, y si no, mis vasopresores. O sea, tengo que actuar rápido. ¿De acuerdo? Y si no, los hemocultivos se demoran, empiezo. Eso está demostrado. Kumar, cada media hora era 0.6 de mortalidad, ¿no es cierto? Igualito en pacientes críticos no neutropénicos. Hay que actuar rápido. No tiene primera línea, no hay primera línea. Son infecciones de novo. Recuerden que hay dos tipos de infecciones, de novo y por reactivación. Reactivación significa que lo tengo ya en el cuerpo, dormidito, preso, ¿sí? Y de novo, recién. Ahorita que estoy sin mascarilla, probablemente pueda coger una infección de novo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Pero por reactivación típica, VIH, la tengo guardadito, me bajan las defensas, un linfoma, corticoides, etcétera, ¿no es cierto? Entonces son infecciones de novo. Focos clínicos principales, tracto aéreo digestivo, sanguíneo, pulmonar, cutáneo, puede ser otro. Pero cuando ustedes tengan neutropenia sin foco, tracto aéreo digestivo, fenómeno translocación bacteriana, translocación microbiana. Entonces, examinen al paciente 1, 2, 3 veces al día. Esos pacientes se descompensan, son cristalitos, como los adultos muy mayores o adultos mayores, ¿no? Cristalitos. Y ahí están los bichos, bacterias extracelulares no cápsulas y los hongos filamentosos y levaduriformes. Pero eso fue en la época probablemente que yo era estudiante. Ustedes ya creo que ya hablaron de resistencia, ¿no? Con algunos, con otros todavía somos promoción. Entonces, ahora tenemos resistencia, mecanismo de resistencia, y el más frecuente es el mecanismo enzimático. Y de los enzimáticos, ¿qué tenemos? Las beta-lactamasas de espectro extendidos, tenemos la AMC, tenemos las carbapenemasas, tenemos la KPC, la metalobeta-lactamasas, oxacilinasas, etc. Entonces, ya se complicó las cosas. Esta receta que aprendimos de los oncólogos que usaban primer antibiótico, segundo antibiótico, ya no, tiene que ser manejo individualizado, con mapas microbiológicos, con foco, con factores de riesgo, etc. Y pruebas rápidas, moleculares. Entonces, algunas, acrósticos le llaman esto, ¿acrósticos son? Sí, acrósticos, ¿no? Escape, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Enterococo faecio, estafilococo aureus, Clostridio difficile, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, la enterobacterias, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter. Pero ya no es así, ahora es Enterococo faecium, vancomicino resistente. Estafilococo aureus, meticilino resistente. Clostridio es resistente a metronidazol y a la nueva droga fedoxamina, ¿no? Acinetobacter baumannii, productora de carbapenemasa, Pseudomonas, productora de carbapenemasa, ya no es. Entonces, la gente, digamos inicialmente, el hematólogo, el oncólogo, el trasplantólogo, que daba su esquema, su receta, ya no. Entonces, hay que trabajar con equipo de infectología o con el médico internista o el que esté encargado de la terapia antiinfecciosa en sustitución. Igual AMCES, las que producen AMC. Entonces tenemos Aeromonas, Morganella, Proteus, Providencia, Pantodea, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. Entonces hay que hacer nuestros acrósticos y ver cuál de esos los tenemos en el hospital, en nuestra población, etcétera, ¿no es cierto? La primera semana de neutropenia generalmente son infecciones bacterianas, la segunda son levaduriformes y la tercera semana o más de 2 semanas son filamentosos. Pero eso es en el paciente que nosotros sabemos que por primera vez hace neutropenia. Y es un antiguo, entonces puede ser que llegue a la emergencia y ya tiene muchas semanas, o un debut, sabe Dios cuánto tiempo tiene la neutropenia. Entonces se trata como bacteria, pero se va buscando hongos y otros agentes según la historia. Los episodios febriles de neutropenia, muchas neutropenias febriles no tienen foco, 50%, y ahí es donde ustedes tienen que considerar el tracto aéreo digestivo. ¿De acuerdo? 30% son microbiológicos
microbiológicamente documentados. Pueden llegar a 50% en la necropsia, ¿de acuerdo? Y clínicamente documentado, 20%. Entonces hay que evaluar siempre qué tipo de episodio febril tiene ese paciente neutropénico. A mayor duración de la neutropenia, episodios febriles más recurrentes y mayor variedad de microorganismos. El diagnóstico, siempre recomiendo tres cosas. El dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. En los exámenes auxiliares ya sabemos todo lo que pedimos, pero desde el punto de vista microbiológico, los dependientes de cultivo, los directos y el cultivo, demora es el problema, demora. Y los independientes de cultivo, que son las pruebas moleculares, los antígenos, los anticuerpos, ¿no es cierto? No nos ayudan, pero sí antígenos y sí pruebas moleculares ARN o ADN. Entonces, podría estar más rojo ese compromiso de piel, ¿no? En paciente neutropénico, pero bueno. No hay primera línea, menos rojo. O ectimas, ¿no es cierto? Bacteremias, pues esto puede ser ectimas bacterias, pueden ser hongos, ¿de acuerdo? Los hemocultivos ya hemos dicho 2 sets, recuerden lo que dice la norma. Brazo derecho, jeringa de 20 centímetros, 10 centímetros para un frasco aerobio y un frasco anaerobio. Brazo izquierdo, 20 centímetros, frasco aerobio. Ahora, que nos acepten en un hospital público eso, o en el Seguro Social es otra cosa, pero sabemos que tenemos que hacer eso, ¿no es cierto? Imágenes, radiografía de tórax, poco sensible para pacientes neutropénicos, hay que hacer tomografías. En el INEC nosotros hacemos TAC senoparanasales, TAC de tórax, TAC de abdomen, abdominopélvico. Y biomarcadores, ¿qué pedimos? PCR, que nos ayuda más para niños que de adultos, tenemos procalcitonina, ¿sí? 1,3-beta-D-glucano sérico no tenemos, pero sí usamos galactomanano para hongos filamentosos, tipo Aspergillus, tanto en lavado bronquial como en sangre y como en líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta tomografía es de un paciente con enterocolitis neutropénica, ¿no? Miren las asas gruesas dilatadas. Puede tener diarrea o no puede tener diarrea, dolor abdominal. Si va con diarrea o no, pero en un paciente neutropénico, esa es enteritis neutropénica hasta que se muestre lo contrario. O lesiones hipodensas, miren, sobre todo en el vaso, tremendo vaso, hipodensas, puede ser candidiasis hepatoesplénica, candidiasis esplénica, o puede ser infiltración por enfermedad de fondo. En el lado izquierdo ustedes ven que el aro de brote, ¿no? Para la población general eso sería tuberculosis, hasta que se demuestre lo contrario. En un paciente oncológico no. Aspergillus puede dar esto. Y abajo a la derecha, ¿ustedes lo que cosa ven? El famoso signo del halo, que es un infarto pulmonar. El Aspergillus le gusta meterse a los vasos sanguíneos, obstruye y produce infarto. Ok, y aquí lo vemos, es un cuadro del doctor Nucci, está publicado, no sé qué podemos acceder. Y vean que el signo del halo es muy importante, porque cuando tenemos Aspergillus en el pulmón, tenemos un Aspergillus en fase bronquial, en los bronquios nada más. Y tenemos una fase angioinvasiva. Cuando el paciente se vuelve neutropénico, no hay estructura celular que controle al hongo e invade los vasos sanguíneos. Y el signo más temprano, hasta el momento conocido, se llama el signo del halo. Entonces, cuando ustedes vean signo del halo en un paciente oncohematológico, ya se metió a los vasos sanguíneos. Ya hizo infarto, es tardío, deberíamos tener otra imagen que nos esté pensando más temprano. Y vean el galactomanano. Cuando está en fase bronquial, galactomanano, si no está en neutropénico, galactomanano no ayuda. Cuando está en neutropénico, sí ayuda. Entonces, no desperdiciemos el galactomanano, hagámoslo cuando esté neutropénico. Terapia microbiana, hemos dicho que sepsis neutropénica, lo comportamos como sepsis y como choque séptico, ¿no es cierto? Lo manejamos así. Es una emergencia oncológica, por supuesto. 50% de los episodios de neutropenia febril son complicados por sepsis severa y choque séptico, requiriendo admisión a UCI, reportándose una mortalidad de 35 y 50%. Si nosotros no actuamos bien, si tiene sepsis, se nos va a morir 35%, y si tiene choque séptico, 50%. O sea, fíjense que un paciente con neutropenia febril va a UCI, o es blanco o es negro. El inicio antimicrobiano en la primera hora del diagnóstico de neutropenia febril, como sepsis. Si ustedes se demoran 24 horas, van a morirse más del 50% de los pacientes. Si se demoran 48, pues se van a morir más del 80% de los pacientes.
La terapia se llama terapia empírica, pero realmente es una terapia racionalizada, pensada. Es SIDA, no con S, sino con C. Bactericida, fungicida, viricida. Es intravenoso, puede ser con una sola droga, o puede ser combinada, pueden ser antibióticos o antifúngicos, solamente antibióticos, y tiene que haber sinergismo. Tenemos que evitar el antagonismo y cuidado con los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas en estos pacientes que son polifarmacia. Y ya dijimos, si no tiene foco, su cobertura tiene que ser enterobacterias, no enterobacterias y anaerobios del tracto digestivo. Esto es lo que hacemos en el INEN. Empezamos con monoterapia con piptazo, ¿no es cierto? Cubrimos el foco aerodigestivo. Si no responde, obviamente, BLE, para nosotros es BLE o era BLE. Entonces pasamos con un carbapenémico mayor y si en 48 horas más no funciona, antifúngico. Entonces, en 4 o 6 días ya tiene que estar en antifúngico ese paciente. ¿Correcto? Y fíjense que cualquier nivel que estamos hablando, el piptazo, esto, si tiene foco dérmico, por ejemplo, cubrimos foco gram positivo. Si hay un foco de anaerobios, cubrimos anaerobios y vamos sumando. Pero hay una columna vertebral. Ahora probablemente esa columna vertebral, como estamos llenos de carbapenemasas, quizás va a tener que cambiar. Esperemos no llegar que empecemos con cetacina y bivactán en un momento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que usar racionalmente nuestro PROA. Ayer se habló de PROA, ¿no es cierto? Entonces tenemos que usar racionalmente, tengamos nuestros equipos de PROA, hagámosle caso, colaboremos, participemos activamente. Acá tienen antibióticos, tienen antifúngicos, tienen antivirales, también usamos antiparasitarios, sobre todo para estrongiloides troculares, usamos mucho ivermectina u otros antifúngicos. Y las medidas de prevención, precauciones estándar sobre la primera, la higiene de manos fundamental, ¿no? Y profilaxis antimicrobiana dependiendo del esquema que estemos dando. Entonces tenemos que conocer la cadena de transmisión de las infecciones y las precauciones estándar tienen que romper esa cadena de transmisión, ¿sí? De los principales gérmenes. La higiene de manos es fundamental, ¿correcto? Y los cuartos especiales para poblaciones, sobre todo trasplantados o pacientes con leucemia aguda, que en nuestros hospitales no cuentan, muchos no cuentan, entonces necesitamos equipar. ¿Queremos tratar este tipo de pacientes? Pues tienen que darnos facilidades, ¿no es cierto? Herramientas. Entonces, presión positiva, recambio de aire, filtro cepa. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas para llevar a casa? Existen múltiples tipos de huéspedes inmunocomprometidos, ya lo hemos conversado. Los huéspedes inmunocomprometidos pueden tener inmunodeficiencias primarias o secundarias. Una gran variedad de microorganismos se relaciona específicamente con cada uno de los defectos inmunes. Es importante realizar un adecuado enfoque clínico ante un huésped inmunocomprometido con fiebre y o foco clínico, y las estrategias diagnósticas, terapéuticas y de prevención a desarrollar oportunamente en esta población son fundamentalmente para establecer un pronóstico favorable. Es decir, en otras palabras, jugamos a ganador, ¿no es cierto? O sea, nadie entra a tratar a un paciente para perder, entramos para ganar. Y en estos pacientes la cosa está difícil, el caballo está chúcaro, pero hay que ir hacia adelante. ¿Ok? Muchas gracias.